Ahora sí. Muy buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida a esta charla de análisis de la norma general antielusión en el contexto de los riesgos tributarios internacionales, la cual es auspiciada por el Magíster en Tributación de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Quiero agradecer a quienes nos acompañan hoy en el equipo, a José en el área de marketing y, por supuesto, agradecer a los expositores que tendremos esta tarde. Por un lado está el profesor Víctor Villalón, quien es el profesor adjunto del Departamento de Control de Gestión y además es el director académico del Magíster en Tributación de nuestra facultad. Y por el otro lado tenemos a agradecer también a Claudia Gajardo. Ella es abogada de la Universidad de Chile y jefa de la Oficina de Análisis de la Ilusión del Servicio de Impuestos Internos. Así que esperando que esta charla pueda ser de su agrado, les cedo el micrófono a nuestros expositores. Muchas gracias, Tania. Por favor, confirmar si nos escucha y se ve la presentación. Yo al menos veo la presentación bien en pantalla completa. Y Perfecto. de nuestro público igual nos dicen que sí se ve. Muy bien, empezamos entonces. Bueno, lo primero, agradecer a nuestra audiencia de hoy. Nosotros encantados de poder presentar alguna información acerca de esta materia tributaria de tan alta relevancia en estos tiempos. Y aprovechar también de darle la bienvenida a toda la audiencia, a nuestra comunidad tributaria de la Facultad de Economía y Negocios, en mi opinión, una de las comunidades más relevantes del país, y que sin duda se inserta hoy día en un ecosistema tributario que está siendo sometido a importantes cambios, no solo a nivel local, cuando vemos, por ejemplo, las tres últimas reformas tributarias. También esto está ocurriendo a nivel global, particularmente a través de esto que se conoce, ¿cierto?, como el Plan de Acción BEPS y el marco inclusivo, que está generando una fuerza de cambio importante en todos los sistemas tributarios, en todos los sistemas tributarios, tanto aquellos como, que suelen aplicar normalmente impuestos, como aquellos que no son partidarios de aplicar impuestos, ¿cierto? Materia que, por cierto, va generando un contexto operacional en donde los sistemas tributarios se solapan, presentan fisuras y una serie de situaciones que pueden afectar la toma de decisiones. Y para ese efecto con Claudia, ¿cierto? Nuestra invitada de honor en esta tarde, ella es la jefa de la Oficina de Análisis de la Elusión del Servicio de Impuestos Internos. Queremos presentarle dos grandes temas y después de ello conversar o hacer algunas preguntas, revisar algunas preguntas con ustedes. Parto yo con el primer punto, riesgos tributarios internacionales, y después sigue Claudia con una reseña acerca de la norma general antiilusión y, por cierto, su relación con estos temas internacionales que vamos a estar reseñando en esta jornada. Y claro, lo primero que trataba yo de representar inicialmente es la toma de decisiones, ¿no? Cómo se va afectando esta toma de decisiones. Y para ello, ciertamente ha habido un desarrollo global y también local previo a lo que uno puede mirar hoy día. Ahí aparece una pequeña imagen de un informe de la OECD del año 98, que resulta ser sumamente relevante si es que uno quiere llegar a comprender, ¿cierto?, a interiorizarse del estado actual de todas estas iniciativas que vamos a estar reseñando. Acá, por primera vez, aparece una vista más integral, más comprensiva de aquellos fenómenos, aquellas características que pueden presentar los distintos países, estados o jurisdicciones de tipo tributario, ¿cierto? Y que pueden afectar esta toma de decisiones. Y en particular, acá el trabajo se centró en identificar aquellas jurisdicciones que presentaban o no ciertas prácticas que alientan, por un lado, sin duda, el cumplimiento tributario esperado, o bien por el otro, el aprovechar ciertas fisuras, ciertas ventajas, ciertas deficiencias que presenta la interacción de los sistemas tributarios.
Y a contar de esta declaración, entonces comienza un trabajo más sistemático, en donde la OECD con los países miembros empiezan a evaluar si los distintos lugares, los distintos territorios, los distintos actores relevantes cumplen o no estos estándares que en una primera versión son bastante simples, por así decirlo. Después esto se va a ir complejizando en la medida que se va aprendiendo. Entonces aparece también por ahí un pequeño reporte que releva, por ejemplo, el rol de la utilización de estas compañías o sociedades conductoras, ¿no? Cómo la interposición de este tipo de entidades ayuda, ¿cierto? O establece las bases para que una cantidad indeterminada de contribuyentes en aquella época, ¿cierto?, puedan sacar provecho de los sistemas tributarios. Y de nuevo, entonces, acá aparecen nuevas prácticas, nuevas recomendaciones, ¿cierto?, que se espera vayan siendo adoptadas por los distintos países. En ese contexto empiezan a tomar mucha fuerza lo que hoy día se conoce como las revisiones de pares, ¿no? En donde, dadas estas prácticas, dadas estas recomendaciones, se empieza a visualizar cuáles son aquellos territorios, jurisdicciones que cumplen o no cumplen estos estándares, ¿no? Eh, y hasta acá, claro, uno suele escuchar el concepto de paraíso tributario, por ejemplo, que hoy día está bastante de moda. Hemos conocido recientemente una filtración importante, los Pandora Papers, pero evidentemente la OECD no va a entregar nunca esa definición. Más bien lo que hace la OECD es decir, mire, estos territorios cumplen o no cumplen los estándares que hemos estado concordando entre todos. Y claramente cuando aparece un territorio que no cumple los estándares, la comunidad entiende, ¿cierto?, que puede estar en presencia de un territorio que ofrece ventajas, que ofrece o genera una competencia desleal respecto de los demás territorios o jurisdicciones. También dentro de ese desarrollo previo, empieza a tomar mucha importancia saber cuál es el impacto que pueden tener en esta materia el rol de los intermediarios tributarios. Dígase asesores tributarios, dígase contadores, dígase agentes de inversión, la banca, y en general cualquier entidad o persona que pueda influir, ¿cierto?, en la gestión tributaria de un país, de un contribuyente o de un grupo empresarial. Y por cierto, nuevamente ahí se sugieren algunas medidas, algunas prácticas, ¿cierto?, que de alguna manera le permitan a los países mitigar los problemas que pueden generar estas materias. También apareció un informe sumamente relevante que tiene que ver, en el año 2011, perdón, que tiene que ver con la generación y la utilización de pérdidas tributarias artificiales, ¿no?, a través de la planificación tributaria agresiva. Y en esta época, del año 2011, la OECD ya se pone un poquito más firme, por así decirlo, en relación a la forma de tratar de mitigar los impactos de la planificación tributaria agresiva. Nuevamente lanza distintas actividades, distintas prácticas que se espera que los países pongan en marcha para poder mitigar los impactos de este fenómeno. Y llegamos entonces a un reporte del mismo año, en donde derechamente se aborda, pero fíjense, no a través de los métodos tradicionales, sino que en este caso a través de actividades que fomenten la transparencia, el desempeño de los sistemas tributarios, el desempeño de los grupos empresariales, a través de la transparencia y la revelación de información. Y entonces en este tránsito hay un montón de otros informes, pero en este tránsito van apareciendo y van sumándose distintas prácticas. Y como decía, esto en términos bien concretos es una materia de preocupación mundial, puesto que estas prácticas que pueden lesionar la integridad de los sistemas tributarios, finalmente están afectando la toma de decisiones en torno a la actividad económica. Sabemos, ¿cierto?, que interesa mucho que, por ejemplo, el movimiento de las personas, o el movimiento de los bienes, o el movimiento de los servicios, e incluso el movimiento de los flujos financieros, ojalá se movieran, valga la redundancia, en consideración a las actividades económicas, en consideración a los modelos de negocios, y no se vieran interferidas, ¿cierto?, o
presionadas por estas decisiones de índole tributaria, ¿cierto? Que entonces generan estas distorsiones con pérdidas de información, con pérdidas de valor para los demás integrantes de este ecosistema tributario. Y dentro de esto aparecen ya situaciones particulares en relación a los problemas. Por ahí hay un informe de la OECD que ya lo ha sacado un par de veces, otro del Fondo Monetario, que señalan que estas prácticas en promedio están generando entre 240 a 600 billones de dólares de pérdida en recaudación. Pero además de eso, estas situaciones, ¿cierto? También están provocando en algunos casos situación de doble tributación internacional, ¿cierto? Que en la práctica es que la misma renta se está grabando en dos o más territorios, lo cual puede llevar a una carga tributaria excesiva, ¿cierto? Si es que no se utiliza algún mecanismo para aliviar esa doble tributación. Por cierto, hay una alta consideración a los costos de cumplimiento, especialmente para aquellos contribuyentes que tienen variada presencia en distintos lugares, en distintos territorios, en donde, por cierto, tendrán que llevar contabilidad, hacer sus declaraciones, preparar registros, pero de acuerdo a cada uno de esos lugares, ¿cierto? Y mientras más complejos sean los sistemas, más fisuras presenten, eso también va impactando en los costos de cumplimiento. Y dado lo anterior, ciertamente para poder alentar los mejores niveles de bienes, servicios, flujos financieros y personas, también se necesita certeza tributaria. Esta no es una cancha de juego que solo esté orientada a mirar los intereses de los países. Esta cancha de juego, con el trabajo que se ha estado haciendo, también está pensada para que los contribuyentes puedan desenvolverse en un marco tributario donde tengan certeza tributaria, donde puedan desarrollar sin distorsiones sus actividades de negocio. Y evidentemente en este contexto internacional, el plan BEPS particularmente releva varias prácticas de los propios países, de los propios estados que de alguna manera lesionan o atentan contra la certeza tributaria, y es por eso que el plan BEPS también contiene medidas para promover mayores niveles de certeza tributaria. Y por cierto, aparece el fenómeno de la competencia desleal, una competencia entre territorios, ¿cierto? Que un país baja la tasa de impuesto empresarial y le sigue una corrida de otros países que hacen lo mismo, ¿eh? Finalmente, no se genera ahí una ganancia para ellos. También ocurre esto a nivel empresarial, cuando se sabe de un grupo económico que tiene una tasa de impuesto efectiva pequeñita en relación a la que están soportando sus competidores, ¿cierto? Y esa tasa pequeña podría deberse, por cierto, a la utilización de distintos esquemas o planificaciones tributarias que resultan ser de alguna manera agresivas o que lesionan de manera sustantiva la base tributaria y la recaudación, ¿cierto? Y por eso aparecen esas cifras que mencionaba que han sido estudiadas por estos organismos. Entonces, bajo ese contexto, aparece ese contexto previo, ¿cierto? Esa historia, más datos más concretos a la fecha, aparece este set de buenas prácticas globales para tratar de enfrentar estos problemas globales. Y entonces ahí el nuevo estándar de comportamiento que se ha estado desarrollando, importante decirlo, no es un estándar de comportamiento para los contribuyentes o los intermediarios tributarios, es un estándar de comportamiento especialmente para las jurisdicciones, de tal manera que a través de ellas, ¿cierto?, se logre fomentar los principios que uno esperaría, las eficiencias que uno esperaría para el correcto funcionamiento de cualquier sistema tributario. Y entonces aparece una primera declaración, el año 2013, los países se pusieron de acuerdo de la OECD y declaran qué quieren hacer respecto de este traslado, ¿cierto?, de esta lesión que producen estas prácticas o estos esquemas tributarios internacionales. Junto a ello, junto a esa declaración, aparece un plan de acción. Ustedes probablemente han escuchado de él, contiene 15 grandes acciones con distintas temáticas, vamos a mencionar algunas de ellas, de tal manera que esta cancha de juego mundial, ¿cierto?, empiece a tener una cara
con menos cicatrices, con menos fisuras, con menos oportunidades de arbitraje, ¿cierto?, agresivo para que cada uno de los participantes, ¿cierto?, aporte la cantidad de recursos que se considera, ¿cierto?, a la generación de valor que efectivamente cada uno de ellos está aportando, generando, contribuyendo en cada uno de los territorios donde tienen presencia. Bueno, hay una nota explicativa de todo lo anterior para llegar ya hacia el año, iniciando el 2016, con un plan actualizado, con un marco inclusivo. Básicamente lo que ocurre acá, ¿cierto?, que se extiende el plan más allá de los países de la OECD y se empiezan a sumar todos los territorios, todas las jurisdicciones, ¿cierto?, a esta práctica de trabajo que ahora es de carácter mundial. Y en ese sentido, de manera muy sucinta, comentar ahí que actualmente hay alrededor de 140 jurisdicciones participando de estas buenas prácticas a través de este plan de acción BEPS. Hay un estándar mínimo, ahí aparecen estas siglas BEPS 5, 6, 13, 14. El BEPS 5 tiene que ver precisamente con la planificación tributaria agresiva. El BEPS 6 se relaciona con el posible abuso de los convenios para evitar la doble tributación, ya sea para abusar del mismo convenio o para abusar de los sistemas tributarios locales. La 13 tiene que ver con información de precios de transferencia para poder llegar a opinar, ¿cierto?, en qué lugares, en qué territorios se está generando el valor y desde ahí entonces tratar de definir cuál es la potestad tributaria que le corresponde a cada uno de los territorios. Y como también señalaba, hay un asunto importante de certeza tributaria en cuanto a las definiciones, en cuanto a los plazos de resolución y en cuanto, por cierto, a los derechos que tienen los contribuyentes en cada uno de estos territorios. Entonces, en la acción 14 se fortalece un procedimiento de acuerdo mutuo para poder entregar mayor certeza, en este caso, a los contribuyentes. Algo muy específico, en la acción 15 aparece una solución de cierre, por así decirlo, que es el instrumento multilateral. Es un instrumento que va a comentar Claudia con mayor detalle, pero por ahora anticiparles que se trata de un instrumento que tiene por finalidad, por así decirlo, tapar todas aquellas fisuras que tienen los convenios para evitar la doble tributación internacional y que son utilizadas de manera abusiva o simuladas, como decía, para obtener beneficios desde el convenio o desde los sistemas tributarios internos. Entonces es un instrumento sumamente relevante y ahí, bueno, pueden ver ustedes que a la fecha 96 jurisdicciones ya lo han aceptado. En el caso de Chile, incluso, esto fue promulgado en marzo de este año y por lo tanto es una materia que ya está presente, que ya está surtiendo efectos con distintos alcances. Y bueno, también podrán haber escuchado ustedes hoy día en las noticias, hace algunas semanas, también en el seno de este plan, tenemos hoy día 134 jurisdicciones que han aceptado las soluciones que se llegaron a desarrollar para BEPS 1, que tiene que ver con la potestad tributaria en la digitalización de la economía. Ustedes saben que ahí hay importantes esfuerzos, normalmente es baja la posibilidad de acceder a información, no es tan claro cómo funciona el impuesto a la renta, no es tan claro cómo funciona el impuesto al valor agregado en esta economía digitalizada. Y por cierto, eso pone serias dificultades para establecer cuál es la potestad tributaria de cada uno de los países. Entonces, a través de esta acción se llegó finalmente a dos grandes acuerdos, lo que se conoce hoy día como los pilares de la acción 1, de tal manera que a través, por ejemplo, del pilar 1, digo, que establece la regla del nexo, el nexus rule, se pueda de alguna manera fijar con un criterio objetivo donde estas rentas de la economía digital debieran tener su potestad tributaria fijada. Es una materia que está aprobada, pero indudablemente sigue en desarrollo, sigue en transición. Igual, el pilar 2, aparece ahí
una innovación importante respecto de la historia de los sistemas tributarios, la posibilidad de llegar a establecer un impuesto mínimo mundial, de tal manera que ahora los grandes grupos empresariales, ¿cierto?, debieran verse enfrentados a una carga tributaria global, la que con distintos criterios va a ser distribuida a las distintas jurisdicciones, de tal manera que cuando haya una medición más o menos razonable de la generación de valor, se va a ver si el respectivo territorio o jurisdicción va a poder o no recibir una parte de este impuesto mínimo mundial. Pero como les digo, es materia en desarrollo. Por ahora existe el gran acuerdo de avanzar en ambas soluciones. Respecto de algunas acciones más específicas, por ejemplo, la acción 4 versa sobre los gastos financieros excesivos. Y ahí, bueno, algo no cuadra, ¿cierto? Dice la OECD y los distintos estudios que hay, por qué un grupo empresarial destina de su EBITDA, ¿cierto? Que es esta utilidad, antes de rebajar intereses, depreciación, impuestos, amortizaciones, ¿por qué destina el 10% de ese valor al pago de intereses, ¿cierto?, al mercado independiente, mientras que una de sus filiales, que perfectamente podría estar en Chile, destina el 40% de ese EBITDA a pagar intereses? Entonces, desde ahí esta gran diferencia que no se puede explicar por el riesgo país, no se puede explicar por el riesgo del grupo empresarial, no se puede explicar por el riesgo mismo de la deuda, la transacción, se asume entonces que se está en presencia de prácticas tipo BEPS, ¿cierto? Entonces se produce un diferencial que se está trasladando hacia otros territorios en la forma de intereses. Y además, bueno, se extrema este comportamiento, esta conducta, al alocar los gastos, ¿cierto?, en una jurisdicción donde se pagan impuestos de alguna manera significativos, mientras que los ingresos se van computando en un régimen tributario exento. Otro aspecto importante que también está señalado en estos análisis, que las reglas de exceso endeudamiento no están funcionando, ¿ah? No están cumpliendo el mecanismo de amortiguación que se esperaba produjesen. Que en el caso de Chile equivaldría a decir que el actual artículo 41F, ¿cierto?, de la ley de la renta, por sí solo no estaba generando la armonización que se esperaba para esta materia particular. Entonces aparecen posibles medidas, las que ahí se señalan. En la Unión Europea ya se está utilizando un cap, un techo del 30% del EBITDA para poder pagar intereses. También existe el método de ocupar el ratio, ¿cierto?, del mismo grupo empresarial para la filial, o también existen reglas para situaciones especiales. En el caso de Chile se introdujo en el artículo 59, perdón, número 1, que regula, ¿cierto?, la tributación de los intereses con el impuesto adicional, una norma para mitigar los esquemas o las planificaciones donde se utilizaba a un tercero para poder remesar estos beneficios hacia el exterior con una tasa rebajada del 4%, a sabienda de que finalmente ese beneficio terminaba depositándose o llegando al mismo grupo empresarial. Entonces, son distintas medidas que se han ido tomando. Chile, por cierto, no ha estado ajeno a ello. La acción 6, por otra parte, tiene que ver con el abuso de los convenios, y acá de nuevo vamos a dejar a Claudia que nos cuente cómo ha estado esta materia en Chile. Importante, la OECD informa que bajo esta medida ya se están o se debieran revisar más de 3.500 convenios para evitar la doble tributación. De hecho, ya 680 ya han sido modificados por este instrumento, y se espera que en el corto plazo otros 1.100 convenios también sean modificados, y como ya les anticipaba, el objetivo de estas modificaciones es cerrar esas fisuras, cerrar esas ventanitas, ¿cierto?, que se prestan para el abuso o la simulación. Algo parecido con la acción 7, que tiene que ver en este caso con los establecimientos permanentes. La regla general, ¿cierto?, de un beneficio empresarial que un país le paga a otro, es que ese beneficio empresarial no va a tributar en el país pagador,
Estoy simplificando ese concepto, pero en definitiva es una moneda de dos caras, porque ese país pagador se queda con cero recaudación, en el caso nuestro sería el impuesto adicional, cero impuesto adicional, cuando lo que se paga es un beneficio empresarial. Porque en los convenios, los beneficios empresariales solo debieran tributar en el país de la residencia del beneficiario de esta renta. Sin embargo, si uno logra demostrar que hay un establecimiento permanente, entonces el país pagador recupera su potestad tributaria y por lo tanto puede aplicar la normativa interna. Y ahí, bueno, se describe la situación de la filial, cómo es convertida, ¿cierto?, a un comisionista independiente que crea poco valor. Lo mismo para la fragmentación de actividades o la división de contratos. Y hacia abajito aparecen las medidas que ya hemos mencionado, adicionándose una definición por primera vez en la ley de la renta del concepto de establecimiento permanente, lo que se hizo a través de la ley 21.210. Respecto a los precios de transferencia, bueno, dentro del diagnóstico, ¿cierto?, se puso como objetivo el saber cuál era el desempeño de los grupos empresariales alrededor del mundo. Eso requería acceder a información y de manera inédita, desde hace algunos años, los países ya están accediendo a información de desempeño de los grupos. Ahí hay distintos datos, por ejemplo, ya existen 2.700 acuerdos de intercambio de información bajo lo que se conoce como el Country by Country Report, y que en el caso de Chile está plenamente operativo. Y también en el caso de Chile, a contar de la bajada de esta misma información, uno puede entonces empezar a ver cómo está distribuyéndose el desempeño de las empresas chilenas, tanto en Chile como en el resto del mundo. Y por ahí pueden aparecer algunos territorios que puede ser interesante. Por ejemplo, ahí al medio se destaca el caso de Islas Caimán, donde se señala que del total de operaciones que hay con ese territorio, que no son de gran volumen, pero de ese total, al menos el 71% ocurre entre partes relacionadas. Otra acción, para ya acercándonos a la parte que le queremos pasar a Claudia, en la acción 5 entramos de lleno a la planificación tributaria agresiva o dañina. Acá hay 4 grandes focos de trabajo. La OECD con los países han estado revisando los regímenes fiscales alrededor del mundo, con las categorías que ahí aparecen. Varias categorías, por cierto, las que más preocupan son aquellos que se consideran dañinos, y que eventualmente van a ser abolidos o van a ser corregidos. También la OECD es capaz de caracterizar a estos regímenes de acuerdo a su finalidad. Entonces ahí aparecen varios fines, desde la propiedad intelectual hasta posibles fondos de inversión o regímenes mixtos, ¿cierto?, que pueden contener uno o más de esos sectores o segmentos que aparecen a mano derecha. También, como se anticipaba, ¿cierto?, se necesita la información para evaluar el desempeño. Entonces un segundo foco tiene que ver con eso, lo mismo que el foco 3, de intercambiar, en este caso, información de los tax rulings, ¿eh? Estas suertes de interpretaciones, acuerdos entre una administración y un grupo de empresas, que en principio puede ser algo privado, ¿cierto?, pero que podría tener el potencial de lesionar la base tributaria de otra jurisdicción. Y dado ciertos requisitos, dadas ciertas condiciones, el país que emite este documento va a tener que compartirlo con los demás países, ¿cierto?, a través de los mecanismos legales vigentes. Y por último, ciertamente se trata de medir dónde se está creando el valor para efectos de fijar de mejor manera cuál es la potestad tributaria de la jurisdicción involucrada. Entonces, en ese ejercicio, la OECD ha estado evaluando los regímenes que están alrededor del mundo. Ahí aparecen algunos datos. Por ejemplo, se ha considerado que al menos a esta fecha, al 2020 me refiero, hay 4 regímenes que son dañinos. Abajito de ese, ustedes pueden ver, se señala que hay 7 que son potencialmente dañinos, pero que no son actualmente dañinos.
Y dentro de estos 7, fíjense, estuvo el artículo 41D de la Ley de la Renta, que se tuvo que dar de baja en virtud de la Ley 21.047, ¿eh? En parte porque no funcionó ese régimen especial como se esperaba, y en parte porque la OECD lo colocó aquí en este listado para señalar que no era un régimen positivo finalmente. Y más hacia abajo, bueno, hay 50 que dejaron de ser harmful o dañinos porque se corrigieron. Hay otros 76 que derechamente se eliminaron. Por lo tanto, se entiende que sí eran dañinos, y hacia abajo, bueno, casi 60 que se considera que no son dañinos. Entonces la OECD reporta que bajo esta metodología ya ha revisado más de 300 regímenes fiscales preferenciales, y que ya se han compartido más de 36.000 de estas interpretaciones de acuerdo entre 124 países. Y con esto se evidencia lo que les planteaba al principio, que esta serie de prácticas que hemos estado viendo a lo largo de la historia, hoy día ya se están materializando en cosas concretas. Por último, la acción 15, que derechamente declara que es para prevenir el abuso en las materias que ahí se señalan. No voy a entrar al detalle, pero ciertamente hay que mirar el abuso, ¿cierto?, a través de las personas, y el abuso en este caso a través de los establecimientos permanentes con distintas variaciones. Y por último, como ya había anticipado, también se busca dar mayor certeza, y este instrumento, el instrumento multilateral de la acción 15, contiene distintas regulaciones, ¿cierto?, para poder entregar mayores niveles de certeza a los contribuyentes. Por ejemplo, cuando ocurría un ajuste de precios de transferencia, el contribuyente, por cierto, estaba interesado que una parte de ese ajuste le fuese reconocido en el estado contraparte, a través de lo que se conoce como el ajuste correlativo, pero el estado contraparte, lo que uno veía, ¿cierto?, es que no daba mayor interés, no le acogía la solicitud, o simplemente empezaban a pasar los años sin que el contribuyente pudiera llegar a tener certeza. Y bueno, les decía que este instrumento en Chile ya está vigente de marzo del 2021. A los que les pueda interesar, pueden ir mirando cuáles han sido los efectos del instrumento multilateral a través de esta página de consulta que habilitó la OECD. Ahí ustedes pueden ver que pueden encontrar qué pasa entre Chile y Australia, ¿cierto?, que sabemos que tienen un convenio para evitar la doble tributación, y descubrir ahí cuáles cláusulas del instrumento multilateral van a estar reservadas, una reserva de Chile o de Australia, o derechamente van a poder aplicarse, ¿cierto?, modificando el respectivo convenio. Entonces, ¿cómo aterriza todo esto en Chile? De varias maneras. Sabemos que en el artículo 41F están las normas de acceso a endeudamiento. Una norma que tiene un hecho agravado especial, y además tiene algunos criterios de control. O en el caso de los precios de transferencia, tenemos un artículo 41E, que básicamente sigue los estándares de la OECD. O si hablamos de las sociedades controladas, las entidades controladas, los CFC regímenes, tenemos en el caso de Chile el artículo 41G. Normas que, vale la pena mencionar, fueron diseñadas o fueron importadas a través principalmente de la ley 20.180, precisamente mirando el plan de acción BEPS. Esa ley es del 2014, y el plan BEPS, como lo conocemos hoy día, partió en el año 2013, entonces el legislador alcanzó a incorporar algunas de estas prácticas. Pero finalmente aparece una duda importante: cómo estas situaciones se enlazan con nuestra norma general antielusiva. Y ahí entonces aprovecho de pasarle la mesa, o la silla, como dicen los gringos, a Claudia. Yo creo que no amerita presentación, solamente recordar que ella es actualmente la jefa de análisis de elusión en el Servicio de Impuestos Internos. Claudia. Estás muteada, Claudia. Bueno, buenas tardes, Víctor, gracias por la invitación. Yo, más que entrar en el análisis específico de la NGA,
me pidieron que hablara un poquito de la incorporación de cláusulas de abuso en los convenios. Así que vamos a hacer una pasada bien rapidito por lo que es NGA para llegar al tema que nos convoca hoy día. O sea, todo lo que comenta Víctor es súper atingente a lo que es la incorporación de la NGA a la legislación en Chile, porque nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, que la NGA no nace de un vacío institucional. A nivel local, vemos que los tribunales, en algunos casos sin base legal, ya venían aplicando desde hace un tiempo principios o aforismos que prescinden de la forma jurídica y apelan a la sustancia económica, ¿no es cierto? Caso típico, por ejemplo, caso Bonor, que es un caso bien conocido dentro del ámbito tributario en estas materias. Ahora, mientras a nivel local venía pasando esto, estoy hablando antes de la pre-NGA, antes de la incorporación de la NGA a la legislación, en el ámbito internacional, organismos internacionales como la OCDE también proponían la necesidad de una NGA en el contexto del Plan de Acción BEPS, al que hizo referencia Víctor, no voy a entrar ahí en más detalle, y en este sentido, ¿no es cierto?, podemos ver que se venía hablando del tema abuso mucho antes de la incorporación de la NGA a nuestra legislación. Ahora bien, la norma general antielusiva del Código Tributario, a pesar de que hablemos de norma general antielusiva, es importante tener presente que el concepto se refiere a un conjunto de normas estructural y sistemáticamente dispuestas en la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que la NGA se compone de normas sustantivas, normas de procedimiento, y también hay por ahí una norma de vigencia de NGA. Dale nomás, Víctor. Bueno, dentro de las normas sustantivas, ¿no es cierto?, reguladas en el Código Tributario dentro del concepto de NGA, están los artículos 4 bis, 4 ter y 4 quater. Si uno analiza el artículo 4 bis, hay principios ahí bien fundamentales. Primero, en el inciso primero se regula el principio de legalidad en materia tributaria y la teoría del hecho imponible. El código en esta parte señala que las obligaciones tributarias establecidas en las leyes que fijen hechos imponibles nacerán y serán exigibles con arreglo a la naturaleza jurídica de los hechos, actos o negocios realizados, ¿no es cierto?, cualquiera sea la forma o denominación que las partes le den. Luego, en el inciso siguiente, ¿no es cierto?, se consagra el principio de buena fe tributaria, y en este sentido, ¿no es cierto?, se impone al servicio la obligación de que reconozca la buena fe de los contribuyentes. Ahora, la buena fe en materia tributaria, señala este artículo, supone reconocer los efectos que se desprendan de los actos o negocios jurídicos, de que se trate según la forma en que estos hayan sido celebrados por los contribuyentes. Ahora, no hay buena fe si mediante estos actos o negocios jurídicos se eluden hechos imponibles establecidos en las disposiciones legales tributarias. Y ahí entramos, ¿no es cierto?, en el inciso siguiente, digamos, con esta norma que dice que no hay buena fe en definitiva si hay elusión. Ahora, hay elusión en los casos que ya muchos de nosotros conocemos, las hipótesis son de abuso o simulación. El abuso está regulado en el artículo 4 ter del código y la simulación en el artículo 4 ter. Finalmente, en el artículo 4 bis también hay una norma que regula las consecuencias jurídicas de las reglas especiales anti-elusión, señalando que estas priman por sobre la NGA. Específicamente señala, ¿no es cierto?, el 4 bis en esa parte, que en los casos en que sea aplicable una norma especial para evitar la elusión, las consecuencias jurídicas se van a regir por dicha disposición y no por los artículos 4 ter y 4 quater. Sí. Ahora, dentro de las normas de procedimiento, ¿no es cierto?, que están contenidas en esta norma general antielusión, están las normas que regulan el procedimiento administrativo de calificación de actos y negocios como elusivos, y también la normativa que regula la declaración judicial de existencia de abuso o simulación. La normativa está en el 4 bis, 4 quinquíes, 119 y 160 bis. Como ustedes saben, en el caso de la NGA chilena, el que declara la elusión es el juez tributario, no hay declaración administrativa de elusión. Sin perjuicio de eso, ahí la normativa regula en detalle
cómo se realiza este procedimiento tanto en su instancia administrativa como judicial. También se regula, ¿no es cierto?, en el artículo 100 bis, una figura infraccional llamada la multa del 100 bis, que en definitiva se aplica a las personas jurídicas o naturales que respecto de los cuales, ¿no es cierto?, se acredite que han diseñado o planificado los actos o negocios constitutivos de abuso o simulación. Estas personas serán sancionadas con multa de hasta un 100% de los impuestos que debieran haberse pagado, ¿no es cierto? Y esta multa tiene un tope de 100 UTA, alrededor de 64 millones de pesos hoy día, salvo que exista una reiteración, en cuyo caso, ¿no es cierto?, este tope sube a 250 UTA. Ahora, en el caso que la infracción sea cometida por una persona jurídica, la sanción se aplica a los directores o representantes legales si hubieran infringido sus deberes de dirección y supervisión. Bueno, y terminamos estas normas de procedimiento, ¿no es cierto?, con aquellas que regulan un procedimiento de consultas en materia de elusión, que está regulado en el artículo 26 bis del Código Tributario. Bueno, la oficina que yo tengo a cargo gestiona la elaboración de las respuestas a este tipo de consultas, y si uno quisiera, bueno, hoy día, después de la Ley de Modernización Tributaria, además de consultar, ¿no es cierto?, por las normas del 4 bis y siguientes del Código, también existe la posibilidad de consultar por normas especiales antielusión que definen, ¿no es cierto?, o están incluidas en la Circular 65 del 2015 del Servicio, que a modo meramente ejemplar señala ahí cuáles son esta normativa. Ahora, haciendo el link, yo diría que desde que con la Ley de Modernización se amplía el alcance de estas consultas a lo que son las normas especiales antielusión, hemos visto que un número importante de consultas se enfocan en reorganizaciones internacionales. Otro tanto, ¿no es cierto?, tienen que ver con estructuras de financiamiento complejas. Varias, después de la Ley de Modernización Tributaria, dicen relación con la legítima razón de negocio en aportes efectuados al amparo del artículo 64 de la LIR. Otras tantas tienen que ver con reestructuración de activos nacionales e internacionales. También aperturas de nuevas líneas de negocio y eliminación también de entidades en regímenes fiscales preferenciales. O sea, hay un link, diría yo, importante con operaciones internacionales y aplicación de NGA hoy día en el marco de estas consultas 26 bis. Bueno, para los que no conocen mucho este procedimiento, ¿no es cierto?, las consultas 26 bis hay algunas que son vinculantes, otras no vinculantes, y desde el punto de vista del servicio, las vinculantes son las que obligan al servicio, y en caso que el contribuyente consulte a través del mecanismo de la consulta vinculante, el servicio está obligado, ¿no es cierto?, a respetar lo que se dice en ese oficio en caso de una fiscalización posterior. Digamos, esa es la ventaja y es la certeza jurídica que se entrega al contribuyente a través de este tipo de consulta. Dale nomás. Ahora, de manera muy genérica, si tuviéramos que ver el ámbito de aplicación de la norma general antielusiva, la primera consulta que tenemos que hacernos, ¿no es cierto?, es a qué materias aplica la NGA. La respuesta está en el artículo 1 del Código Tributario, ¿no es cierto?, que señala que las disposiciones del Código se aplicarán a materias de tributación fiscal interna, que sean según la Ley de Competencia del Servicio de Impuesto Interno. Con esto, ¿no es cierto?, se excluye todas las operaciones que tengan que ver con que fiscaliza aduanas, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo se aplica? Y para no entrar en el detalle de la norma de vigencia, que ahí es bastante extenso, la norma general antielusión en Chile está vigente desde el 30 de diciembre del 2015, y cuando nos preguntamos dónde aplica, ¿no es cierto?, eso depende de los factores de conexión que tienen las leyes tributarias, pues, partiendo de las definiciones que hace el artículo 3 de la LIR, vemos que señala, ¿no es cierto?, que toda persona que tenga residencia en Chile paga impuestos por sus rentas de fuente mundial, y los no residentes están sujetos a impuestos por sus rentas que estén dentro del territorio nacional. Ahora, claro, mención especial merecen las ventas efectuadas por no residentes de sociedades extranjeras con activos subyacentes en Chile, ¿no es cierto?, donde hoy uno puede apreciar
si queremos verlo de algún modo, una aplicación extraterritorial de lo que es la ley tributaria chilena. Dentro de las principales características que tiene esta regulación, bueno, está primero, como ya señalé, incluye, a pesar de que el nombre es norma general antielusiva, ¿no es cierto?, incluye o comprende normas sustantivas de procedimiento de vigencia, que ya comentamos, divide la elusión en abuso o simulación, entrega una acción al servicio para recurrir al TTIA, por lo que es el tribunal y no la autoridad administrativa quien declara el abuso o simulación, y el requerimiento, ¿no es cierto?, supone diferencias de impuestos superiores a 250 unidades UTM. Ahora, algunos críticos de la doctrina, digamos, que es crítica de la técnica legislativa empleada en esta normativa, señala que respecto a esta normativa existen concursos de normas. Por ejemplo, cuando el artículo 4 bis señala que las consecuencias jurídicas de las reglas especiales antielusión priman por sobre la NGA, no estaría haciendo más que repetir normas generales en que se regula el principio de especialidad, por ejemplo, el artículo 4 del Código Civil. Otra crítica que hace parte de la doctrina, ¿no es cierto?, es que la normativa no es uniforme en cuanto a la nomenclatura empleada. Se habla indistintamente de actos, hechos o negocios jurídicos en circunstancias que desde un punto de vista civil no son la misma cosa. Por otro lado, se señala también que la NGA no define instituciones claves para aplicar la normativa, por ejemplo, no define el abuso. ¿Y por qué se dice esto? Porque cuando se incorporó esta normativa a la legislación nacional, ¿no es cierto?, se dijo que estábamos mirando el derecho europeo en materia de lo que es abuso de la ley. Y en el derecho europeo es cierto que el concepto de abuso de la ley se ha desarrollado a partir de la jurisprudencia de la Corte Europea de Justicia. Y en esencia, ¿qué se señala en el derecho europeo? Da cuenta de que existe abuso cuando, habiendo dos leyes, ¿no es cierto?, el contribuyente selecciona la más beneficiosa y mediante medios artificiosos se pone en la situación de beneficio de la ley que no le corresponde, y por lo tanto lo que hay cuando hay abuso de la ley no es una infracción al texto de la ley, sino que es una infracción al propósito buscado por la norma, ¿ya? Finalmente, además de esta crítica que se hace a que no hay definición de el abuso, también se señala que instituciones claves para aplicar la normativa contienen conceptos jurídicos indeterminados. A propósito de la regulación que cuando la ley se refiere a los efectos del abuso, señala que los actos o negocios jurídicos que hay abuso cuando los actos o negocios no producen, dice la ley, resultados de efectos jurídicos o económicos relevantes. La ley no define no define un estándar de relevancia, entonces queda a la autoridad administrativa, ¿no es cierto?, a través, en el caso nuestro, ¿no es cierto?, de los procesos de fiscalización que se llevan a cabo en el marco de la norma general antielusiva y de las respuestas a los oficios 26 bis, ir desarrollando este concepto de relevancia que establece la norma. La ley agrega también que es legítima la razonable opción de conducta. Tampoco hay una definición de qué se entiende por razonable, y ahí la invitación es que consulten los oficios a partir de la Ley de Modernización Tributaria. El servicio está obligado a publicar no solo las consultas no vinculantes, sino que también las vinculantes, donde el servicio es bastante más generoso en los análisis que se hacen respecto de este tipo de conceptos de relevancia y legítima razón de negocio. Bueno, como les decía yo, la NGA no es incorporada a la legislación nacional a partir de un vacío institucional, sino que en el mundo los organismos internacionales ya venían hablando de elusión hace mucho tiempo. Entonces es así que nosotros, por ejemplo, para la OCDE, la elusión es un término difícil de definir, pero que es generalmente usado para describir, dice la OCDE, arreglos de los asuntos de los contribuyentes que intentan reducir su obligación tributaria, y aunque el arreglo puede ser estrictamente legal, usualmente está en contradicción con la interpretación, con la intención de la ley que se pretende seguir.
O sea, aquí volvemos de nuevo a este concepto de abuso que viene del derecho europeo, ¿no es cierto? Aquí no hay una infracción directa de la ley, sino que de los propósitos o intenciones de esta normativa. Ahora, cuando uno aterriza este concepto, la pregunta que sigue es entonces, ¿cuándo hay planificación fiscal agresiva? La Comisión Europea explica que la planificación agresiva consiste en la reducción por parte de los contribuyentes de su deuda fiscal a través de mecanismos que, pese a su posible legalidad, son contrarios al espíritu de la ley. Este es un concepto que se repite en todos estos organismos internacionales que estamos viendo aquí. O sea, no hay una violación directa del texto de la ley, sino que del espíritu o de lo que hay detrás de la normativa cuando se va a aplicar. La Comisión Europea en este punto agrega que la planificación fiscal agresiva consiste en aprovechar los aspectos técnicos de un sistema fiscal o las discordancias entre dos o más sistemas fiscales con el fin de reducir la deuda tributaria. O sea, se insiste en el mismo tema. Y el concepto que queda, ¿no es cierto?, es este concepto, por lo menos en el marco de la opinión de estos organismos internacionales, es que la elusión corresponde a una conducta que no infringe la letra de la ley, pero va en contra del espíritu de la norma. Es decir, es una infracción indirecta de la ley. Bueno, ahora entrando un poco en el tema del abuso y los convenios, la idea de esta parte de la presentación es ver cómo los convenios, y en el marco del trabajo que hace la OCDE, digamos, con los miembros del marco inclusivo, se fue incorporando este concepto, cómo se fue incorporando este concepto de abuso en los convenios, ¿ya? Hasta llegar a pasar por normas especiales anti-ilusión, hasta llegar a un agar de convenios, que decimos, porque así como hay una NGA en las legislaciones locales, lo que vamos a ver ahora es que también hay una NGA a nivel de convenio. Ahora, así como en Chile no ha sido, digamos, no fue todo lo rápido que hubiésemos querido la incorporación de este tipo de normativas a la ley nacional, lo que vamos a ver ahora son las distintas posiciones que ha tenido la OCDE en torno al tema del abuso en los convenios. Yéndonos bien atrás, bueno, Víctor ya hizo referencias a varios de estos reportes, pero partiendo en el año 1987, en el reporte sobre compañías bases, vemos que las reglas de abuso del derecho y sustancias sobre la forma tienen que ver con la determinación de los hechos, señala la OCDE, por lo que no son parte de los convenios, y por lo que las reglas locales pueden ser aplicadas a pesar de los convenios. Cuando hablamos de reglas locales nos estamos refiriendo a estas reglas antilusivas que tiene cada legislación doméstica, digamos, de cada país. Bueno, en este punto, Suiza hizo presente que esto implicaba la aplicación extraterritorial de la ley interna del país, lo que se oponía al espíritu de los convenios. Parece que falta una PPT antes, Víctor, ¿o no? Claro, eso. Sí, que faltaba. Bueno, la posición inicial de la OCDE es antigua, parte en el año 63. ¿Ya? Ahí los comentarios de la OCDE nada dicen, ni siquiera en el título del modelo de convenios hablan de elusión o evasión como es hoy día. En el año 77 se agrega en el comentario del artículo 1 que las reglas antilusivas locales no pueden ser aplicadas a los convenios. Por ello, los países que deseen aplicarlas deben agregar reglas específicas a cada tratado. ¿Ya? También se indica que las reglas como las llamadas de treaty shopping y el de beneficiario efectivo, son antielusivas en el marco de los convenios. Esa es la posición inicial de la OCDE. Luego viene la otra posición que es contradictoria a la anterior, y que dicen que las reglas de abuso del derecho, aplicadas en este caso en el ámbito de los convenios, tienen que ver con la determinación de hechos, y que por lo tanto no son parte de los convenios. Y aquí, en vez de decir que las reglas locales no pueden ser aplicadas, dicen que las reglas locales pueden ser aplicadas a pesar de los convenios, si es que hay abuso en el marco de un convenio. Entonces, Suiza en este caso hizo presente que esto implicaba aplicación extraterritorial de la ley interna, lo que se oponía al espíritu de los convenios. Luego, seguimos
seguimos con estas posiciones contradictorias. En el año 87, en el reporte sobre compañías conductos, la OCDE concluye que debido al principio pacta sunt servanda, ¿no es cierto?, los tratados priman sobre las reglas antielusivas locales. Por lo tanto, si estas reglas no se agregan cláusulas de los convenios para evitar el uso abusivo de ellos, los derechos del convenio deben aplicarse incluso ante un caso que se considere inapropiado. O sea, si no hay reglas antiabuso en los convenios, estos deben aplicarse sí o sí, y las reglas antielusivas locales no tienen nada que hacer acá. Bueno, avanzando en el tiempo, vemos que en el año 92 se agrega al título de los convenios la expresión "y para evitar la elusión fiscal". La OCDE explica en los comentarios al artículo 1 que existen dos visiones entre los países miembros, que en esencia son las posiciones contradictorias que vimos en los reportes anteriores. Y en el reporte sobre competencia fiscal nociva del año 98, recomienda clasificar los comentarios respecto de la compatibilidad entre normas antielusivas locales y los convenios. O sea, siempre hay esta pugna de si yo tengo normas antielusivas en mi legislación doméstica y están los convenios, ¿qué aplico? ¿Cómo aplico? ¿Ya? Y así llegamos al año 2002, donde hay otro reporte sobre restricción de beneficio a los convenios, y ahí se señala que los convenios no se pueden interpretar de manera que permitan transacciones abusivas. Y yo diría que ese es un principio que se mantiene hasta hoy. Si uno lee los comentarios del modelo de convenio de la OCDE, este es un principio que se mantiene hasta hoy en los comentarios. Que los convenios no se pueden interpretar de manera que permitan transacciones abusivas. Se afirma que prevenir la elusión es parte de los propósitos de los convenios, y se sostiene que las normas antielusivas locales no están en conflicto con la regla de los convenios, por la que ellas pueden ser aplicadas a pesar de los tratados. ¿Ya? El 2003 se incorporan esas conclusiones en los comentarios al modelo de convenio. Y finalmente llegamos, ¿no es cierto?, al año 2016, en que la OCDE propone una regla antiabuso más general a las existentes, basada en la prueba de los propósitos principales de transacciones o arreglos. ¿Y por qué digo regla antiabuso más general? Porque si uno revisa los convenios de doble tributación, en el caso de Chile, por ejemplo, existe una regla antiabuso basada en la prueba del propósito principal, pero que es solo aplicable respecto de rentas pasivas. Si uno lee la circular 57 del año 2009 del servicio, ahí está el listado de en qué parte de los distintos convenios están estas reglas antiabuso basadas en el propósito principal, pero que tienen carácter especial, y no este carácter general que ya se viene proponiendo en el año 2016. Según la OCDE, ¿no es cierto?, esta regla general antiabuso de los convenios codifica principios que ya estaban presentes en los párrafos del comentario del artículo 1, e indican que los beneficios del convenio no deberían concederse cuando uno de los propósitos principales de la operación o acuerdo es la obtención de un beneficio del convenio, y conseguir ese tratamiento fiscal más favorable en dichas circunstancias resulta contrario al objeto y fin de las disposiciones en cuestión del convenio. ¿Ya? Bueno, para los que no conocen o han escuchado poco lo que es este instrumento multilateral al que hacía referencia Víctor, el origen del MLI, como bien señaló Víctor, está en el proyecto BEPS. Este proyecto es un plan de acción llevado a cabo en el seno de la OCDE, con el objeto de realizar modificaciones a los sistemas de tributación internacional para combatir la evasión fiscal. El proyecto BEPS consta de 15 acciones, de las cuales 5 establecen directrices que afectan directamente a los convenios. Las acciones 6 y 14, como bien señaló Víctor, establecen estándares mínimos de medidas antiabuso y de resolución de disputas, y deben ser cumplidos por todos los países en sus convenios y son evaluados permanentemente por OECD. La acción 15 es la que propone la elaboración y suscripción de este convenio multilateral para implementar estos estándares mínimos que vienen en el proyecto BEPS, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la importancia de este instrumento multilateral?
El MLI permite que los países, a través de la suscripción y ratificación de un solo convenio, que es este instrumento multilateral, modifiquen en sus convenios bilaterales existentes los artículos que el proyecto BEPS busca actualizar para combatir la elusión fiscal. Como decía Víctor, en los convenios hay algunos loops o cláusulas que van quedando, Fisuras. digamos, Fisuras, dije. Fisura, sí. Entonces el proyecto BEPS busca incorporar esta normativa en los convenios, y la manera en que se hace, ¿no es cierto?, es a través del MLI. De esta manera, entonces, si los países cumplen con las condiciones establecidas en esta convención, ¿no es cierto?, el país puede pasar a cumplir con los nuevos estándares BEPS que son monitoreados por OCDE. Ahora, de no existir este convenio multilateral, los países tendrían que renegociar y modificar bilateralmente cada uno de los convenios que tienen con sus contrapartes, lo que es difícil, ineficiente y costoso, ¿no es cierto? Como decía bien Víctor, a esta fecha, el 26 de noviembre del año pasado, Chile ya efectuó en OCDE el depósito del instrumento de ratificación o aprobación, donde Chile lo que deposita son las posiciones en relación a este convenio. Porque para los que no saben, bueno, este instrumento multilateral permite la modificación de los convenios, pero esto se hace mirando cada uno de los convenios vigentes que tiene Chile hoy día, y se hace mirando también cada uno de los artículos del convenio, o sea, no es una cuestión general. Bueno, y volvemos a lo que es la prueba del propósito de principal, que es es un concepto, ¿no es cierto?, que proviene, o una institución que proviene del derecho americano. Como les digo, esta norma general antiabusos basado en la prueba del propósito principal va a ser aplicado en los convenios, digamos, a través del llamado instrumento multilateral, que va a incorporar en los convenios este nuevo artículo 29. Y así es como quedaría esto en los convenios en que Chile defina ir incorporando estas cláusulas, siempre y cuando haya un calce con el otro país que también quiere incorporar la misma cláusula en su convenio. Esta cosa no es unilateral, tienen que estar los dos países de acuerdo en incorporar este tipo de normativa antiabuso en los convenios. Señala la norma, dice: no obstante las disposiciones de un convenio fiscal, los beneficios concedidos en virtud del mismo no se otorgarán respecto a un elemento de renta de patrimonio cuando sea razonable concluir, teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias pertinentes, que el acuerdo u operación directa o indirectamente genera el derecho a percibir ese beneficio, tiene entre sus principales objetivos la obtención del mismo, excepto, dice, cuando determine que la concesión del beneficio en esas circunstancias es conforme con el objeto y propósito de las disposiciones pertinentes del convenio fiscal correspondiente. Bueno, aquí también surge, y van a surgir probablemente cuando esta normativa sea incorporada en los convenios, también vemos ahí que hay conceptos jurídicos indeterminados, pues de nuevo, cuando sea razonable concluir. Eso no está definido, hay que esperar ahí cómo vienen los comentarios, cómo se van a ir ajustando en esa parte. Bueno, ¿y qué pasa en caso de un conflicto entre una regla del convenio y una regla local? Que sería, por ejemplo, el caso de Chile. Nosotros hoy día tenemos una NGA en la legislación doméstica, digamos, interna, y probablemente en unos años más también tendremos esta norma general antiabuso en los convenios. Ahora, si uno lee los comentarios, ahí yo los indiqué para que el que quiera los pueda revisar. Cuando uno lee los comentarios al artículo 1, párrafo 66 y siguiente, lo que señala la OCDE es que, en definitiva, este tipo de conflictos no deberían darse en el futuro, porque en el fondo ambas son normas antiabuso, entonces no debiera haber problemas en aplicarlas. Y en caso que no exista un convenio como el MLI para ir incorporando esta normativa a los convenios, ahí, por ejemplo, uno puede, el párrafo 77 de los comentarios del artículo 1 señala que las normas generales antiabusos
locales, digamos, podrían aplicarse cuando el mismo convenio permita expresamente su aplicación. Bueno, en el caso de Chile, como les digo, entendemos que prontamente ya va a entrar a regir los distintos artículos del MLI. Entonces, es de esperar, digamos, que no haya conflicto, porque las dos normas son antielusivas y, digamos, incluso en su redacción y alcance son similares. Ahora, mirado desde el punto de vista del procedimiento, claro, la norma, una pregunta que uno puede hacerse, ¿no es cierto?, es que la norma local implica, ¿no es cierto?, que un requerimiento de elusión implica o conlleva un requerimiento de elusión que tiene que hacer el director ante un juez tributario. Entonces, en el caso de los convenios no existe este tipo de obligación tal como está concebido. Entonces, digamos, tenemos que ir viendo cómo se va a ir regulando ese tema, pero surgen surgen dudas de ese tipo, digamos. Eso es. Bueno, acá esta es una consulta que dejamos planteada. Si la autoridad chilena detectara un caso de abuso o simulación de un convenio para evitar la doble tributación, por ejemplo, una ganancia de capital con una menor tasa de retención de impuesto adicional, ¿basta el propio convenio con MLI para cuestionar la ventaja tributaria, realizar el emplazamiento de fondo y requerir el impuesto adicional no retenido? Conforme a lo que venimos conversando, pareciera que sí. ¿O se debería iniciar un procedimiento de calificación de acuerdo a los artículos 4.3 y siguientes del Código Tributario? Bueno, eso es algo que está en desarrollo. Como les digo, la vigencia del MLI estamos a punto, pero todavía no es una realidad en Chile, pero obviamente que estos temas también se van a tener que abordar en el marco de los distintos comités que al interior del servicio ven el tema de la elusión, así que es como material en desarrollo. ¿Preguntas? Sí, muchas gracias, Claudia. Uh-huh. Aprovechamos entonces de reiterar a la audiencia, si tienen dudas, consultas, preguntas, las podemos dejar acá en el chat. Y quizá, Claudia, yo una pregunta, reflexión. Uh-huh. Cuando veo esta norma general de los convenios versus la norma general antielusiva de nuestra ley doméstica, Uh-huh. yo veo una diferencia importante, pero para mí una diferencia más bien intuitiva. En el caso de la ley chilena, más que tener una norma general antielusiva, lo que se tiene es una norma que permite realizar un ajuste si se prueba abuso o simulación. Uh-huh. Por lo tanto, desde esa perspectiva no calificaría como una norma general. En cambio, la propuesta a través de los convenios es que lo que hay que encontrar es la obtención de la ventaja tributaria indebida, pero Uh-huh. no te coloca esta exigencia de que tú tengas que probar el abuso o la simulación. Por lo tanto, sí tendría en el convenio una redacción de norma general, pero como te digo, para mí es una interpretación bastante intuitiva. No sé si tú has tenido oportunidad de ver eso. No, como les digo, como el MLI, digamos, está pronto a entrar en vigencia, pero todavía no. En realidad no hemos tratado como, o sea, hemos hablado de este tema en el marco del comité, y hay que ir definiendo posiciones, pero todavía no están a ese nivel. Por lo menos en el marco de consultas que ya hemos visto, no hemos aterrizado este tema con este nivel de detalle todavía. No han llegado, digamos, en el marco de las 26 bis una consulta que tenga que ver con abuso en los convenios. Ah, bien. Hay una pregunta de Ale Bayo. Yo te la leo. Dice, si se sabe a la fecha si se ha presentado una denuncia por norma general antielusiva ante los TTA. Tengo la impresión de que esta es una información reservada, pero no sé. ¿Qué? No, mira, en el marco de los procesos de revisión del servicio,
Bueno, sí hemos llevado casos por norma general antielusiva, pero han terminado en rectificatorias del contribuyente. Ya. Así es que, digamos, y ese es un poco también el llamado que hace el servicio en estos casos. O sea, si usted tiene alguna operación que crea pueda caer en el ámbito de esta norma, es acérquese y rectificar. ¿Mm? Así que yo les diría que las fiscalizaciones que hemos visto han ido por esa vía. ¿Mm? Bien. Otra pregunta. Dice, para mejorar la gestión de los riesgos tributarios y otorgar mayor certeza a los contribuyentes, ¿se ha evaluado la posibilidad de dar reconocimiento al compliance tributario y o al cumplimiento cooperativo, considerando especialmente la idiosincrasia del contribuyente en Chile? Bueno, hay mucho de eso, o sea, no es mi área, pero sí he colaborado con otras áreas del servicio. Está súper fuerte el tema de la relación colaborativa con el contribuyente. O sea, en el marco del trabajo que está haciendo la DGC y la subdirección con los grupos empresariales, a mí me ha tocado hacer varias charlas que tienen que ver con que el contribuyente conozca esta herramienta de la consulta 26 bis. O sea, para nosotros es importante porque todo el mundo se ahorra problemas. Nosotros nos ahorramos tiempo, el contribuyente certeza tributaria, porque hemos visto que, claro, lo que se consulta, por lo menos en el marco de lo que es la consulta vinculante, son operaciones bien complejas. Entonces, hemos tenido muchas charlas, esa es una herramienta. No conozco en detalle el trabajo que está haciendo en el marco de grupos económicos, pero por cierto, se fomenta la relación, digamos, este tipo de relación con el contribuyente, así que sí, hay trabajo ahí. Estamos trabajando en eso, una relación más cercana. De más colaboración, la idea no es llegar siempre con medidas correctivas a relacionarnos con el contribuyente. La idea es ir trabajando en lo preventivo también, y este tipo de medidas se enmarcan dentro de eso. Sin duda son prácticas de trabajo a nivel global, ¿cierto? Que están tomando mucha fuerza y Chile no es la excepción. O sea, llama la atención en este tipo de charlas. Yo ya he estado como en 5 o 6 que el contribuyente se extraña un poco que uno no vaya a fiscalizar nada, porque en el fondo, claro, yo a ellos les cuento con más detalle qué tipo de contribuyente, grupo económico hace este tipo de consultas, qué tipo de operaciones se consultan. Bueno, y ellos van aclarando dudas también, pues las consultas 26 bis en general, hay harta conversación con el asesor o el contribuyente, ¿no es cierto?, para ver cómo se presentan, qué es lo que quiere el contribuyente, se explica antes la figura. Así que no, desde el punto de vista de la oficina, no, súper bueno, pues entre más consulta el contribuyente, digamos, mejor, más certeza para él. Nosotros también es un trabajo, no, que hacemos con gusto, si la idea es que consulten lo que más se pueda. Esa es la invitación que siempre hace el servicio. Bien, una pregunta más al parecer, de Richard. Dice que si se llega a probar el uso de información privilegiada, entiendo de un ejecutivo, ¿cierto? Un propietario de empresa, con fines de llegar en el tiempo a una menor carga tributaria, la pregunta sería si esa conducta, ¿cierto?, se podría calificar bajo la NGA. Bueno, los análisis de NGA, a mí como que no me gusta dar recetas de eso. Yo invito a la persona que está consultando eso, que consulte a través de una consulta no vinculante, porque en realidad los análisis de elusión no se pueden hacer como recetas, pues eso dependerá del caso particular y hay que ver el caso a caso. En realidad no tengo opinión ahí así tan en abstracto. Así que... Sí. Esa es una inquietud que siempre surge, Claudia, ¿Ya? que cuesta sentar opinión cuando uno escucha, ¿cierto?, que un mismo acto, desde el punto de vista sustantivo y material,
dado el contexto, podría no calificar de elusivo, pero también dado el contexto, el mismo acto puede calificar de elusivo. Y eso genera entonces un espacio ahí importante de incertidumbre, que es una de las principales críticas que se le hacen a este tipo de normas. O sea, nos ha tocado ver ahora, sobre todo desde que se puede consultar por normas especiales antielusión, todos los análisis que se hacen de legítima razón de negocio, digamos que las operaciones son bastante similares, pero en un caso la legítima razón de negocio vuela, como decimos nosotros, y en otro como que no es suficiente. Entonces, es un análisis que se hace caso a caso, porque la razón económica que hay detrás de ese tipo de operaciones van variando de un contribuyente a otro. Entonces, por eso digo que recetas no van, y que en el catálogo nuestro, por ejemplo, cuando se incorpora una figura en el catálogo, tampoco es que se esté satanizando nada, porque hay que ver el caso a caso. Siempre el caso a caso es importante, o si no, nadie preguntaría a través del mecanismo de la 26 bis por legítima razón de negocios. Pues ahí sí que depende del caso a caso, porque al final la operación de aporte, digamos, es siempre desde un punto de vista legal lo mismo, si lo que cambia son las razones para hacer eso, que hoy día podemos preguntar. Hoy día estaba con un colega que nos había pedido reunión por una consulta de 26 bis, entonces estaba exponiendo una planificación que pretendía hacer. Entonces en mitad de la reunión me dice, pero ¿por qué me tienen que preguntar las razones? Es que eso lo hace todo, porque si no, lo que yo escuchaba hoy día era lo que había detrás, me quedaba yo solo con los temas tributarios o los beneficios tributarios que tenía la planificación, pero me faltaba el tema de la razonabilidad económica que había para hacer eso. Pues. ¿Cuál es la razón económica que hay para hacer este negocio? Entonces él estaba muy contrariado y me decía que ¿por qué tenían que preguntar eso? Bueno, la NGA justamente permite preguntar por las motivaciones que se tienen para hacer las operaciones por parte de los contribuyentes. Así que no, es un buen tema, pero depende del caso a caso, lamentablemente. Si no, sería muy sencillo. Claudia, vamos con la última pregunta. Un chiquillo, un lolo, don Cristian Blanch, dice ¿qué opinan del fallo Molinos Río de la Plata contra la Dirección General Impositiva de la FIP de Argentina? Bueno, quizás la audiencia no necesariamente está al tanto de este caso. Es un caso interesante para Chile, ¿cierto? No sé, Claudia, tú cómo lo has visto, pero es interesante puesto que la Autoridad Tributaria Argentina cuestiona precisamente la utilización del convenio que estuvo vigente entre Chile y Argentina por parte de una empresa, ¿ah? A través de una sociedad conductora en Chile, se invertía en distintos países, y desde Chile se pagaba hacia Argentina un dividendo, ¿cierto?, libre de impuestos, puesto que era una empresa de las sociedades plataforma, del extinto artículo 41D. Entonces la FIP cuestionó a ese contribuyente el uso del convenio con Chile. ¿Y Si cómo bien lo es hizo? cierto, ¿Usando la norma del convenio o la norma local? bueno, a eso entiendo que apunta Cristian, ¿no? En ese caso, en la primera instancia le fue bien a la FIP, pero la Procuraduría General le bajó cortina al caso. En los detalles muy gruesos, lo que le dice este órgano a la FIP es que en ese convenio entre Chile y Argentina no había ninguna disposición que diera cuenta de la posibilidad de negar las cláusulas del convenio. Es que eso es un poco lo que dicen los comentarios al modelo convenio OCDE, que en el fondo cuando no hay estas normas generales antilusivas de los convenios, uno debiera ir y ver si en el mismo convenio o en el protocolo del convenio, digamos, se autoriza a los países a aplicar normas locales para desconocer los beneficios de un convenio cuando hay abuso. Entonces... Claro. Sí, y bueno, y ahí además sí es cierto que la FIP cuenta con una ley interna, doméstica, que le permite mirar estos casos. Pero al parecer esa ley doméstica es posterior, en esa época es posterior a el convenio okay. Chile-Argentina. Entonces esta Procuraduría le dice, mire, además los firmantes no tuvieron en consideración esa norma que usted está utilizando porque es posterior. Entonces,
Yo creo que no, Cristian. El caso se cae por una falla temporal, no porque en sustancia, ¿cierto?, no se estuviese en presencia de una conducta elusiva. Se cae porque el marco tributario, de acuerdo a esta Procuraduría, no le permitía a la AFIP hacer el emplazamiento que hizo. Pero de un punto de vista sustantivo, yo creo que sí, el caso daba para pensar que podía ser elusivo. Sin perjuicio de eso, comparto plenamente el fallo de esta instancia argentina, ¿cierto?, que hace en definitiva prevalecer el marco jurídico que corresponde en estas materias. Bien, si no hay más preguntas, Claudia, estaríamos llegando hasta acá. Darle las gracias a la audiencia, darle las gracias a las personas que nos plantearon sus preguntas. Y no sé, Claudia, si usted quiere hacer alguna idea de cierre. No, gracias por la escucha. Y para los que, como les digo, el principal mensaje aquí es desde el punto de vista de la certeza tributaria de los contribuyentes que usen los mecanismos como la consulta 26 bis si es que quieren tener certeza jurídica en lo que están haciendo, así que aquí los vamos a estar esperando para orientarlos Muy bien. en este tema. Yo, sin perjuicio de lo que pueda contarnos Tania ahora, quiero expresarle a la audiencia que el próximo miércoles 20 vamos a hacer una charla informativa acerca del programa de Magíster. Para aquellos que puedan estar interesados, ¿cierto? Quedan cordialmente invitados el miércoles 20, también a las 18 horas. Así que por mi parte, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Claudia por su momento, y le devuelvo entonces a usted, Tania, la palabra. Sí, como decías, Víctor, muchas gracias, Claudia, muchas gracias también a ti, Víctor, a José, que también estuvo ahí presente. En el chat le dejamos el enlace de eventos si quieren inscribirse a la charla de la próxima semana. Y muchas gracias a los asistentes por haber prestado una activa participación. Vamos a cerrar con unos videos ahora, así que tengan muy buenas noches. Chao, chao.